Hola, pues ahora les voy a hablar de nuestro modelo flagship, de la consola más grande y poderosa que haya fabricado Presonus en su historia, que es la Studio Live 64S. Primero les tengo que aclarar, las consolas 32SC, 32SX y 32S siguen y seguirán siendo de 32 canales. El firmware nuevo no las va a subir a 64 canales de ninguna manera. Siguen siendo de 32. Si bien se pueden integrar a la de 64 en el ecosistema, las consolas que no sean de 64 son de 32. Solamente hay una consola en este momento de 64 canales, que es este modelo. Si me preguntan a mí cuántos grupos van a requerir una consola de 64 canales, realmente son pocos. Está muy demostrado que una consola de 32 es un estándar bastante bueno de venta para la mayoría de los grupos. Incluso la de 16 expandida es un muy buen sistema para cualquier persona. Entonces, este video es para darles ideas de cómo vender la de 64 de una manera más sencilla. Número 1. Es una consola de 32 canales físicos expandibles a 64. Todas las entradas son XLR combinadas con un cuarto. Las 16 salidas ahora todas son en XLR. Entonces tienen 32 entradas y 16 salidas efectivas. Las entradas combinadas XLR un cuarto, las salidas XLR todas. ¿Y el resto del poder para qué lo necesitan? Bueno, por $1000 más, porque la consola de 64 cuesta $4000, no $3000. Por $1000 más, imagínense lo que le pueden ofrecer al cliente. Mira, es una consola de 32 canales. Todas las entradas son combos, ya te ahorras en cajas directas. Todas las salidas son XLR, así que tienes la salida directamente profesional en todas las salidas. Y si te quejabas que la consola de 32 canales y todas las demás tenían únicamente 8 ecualizadores gráficos, esta tiene el doble, tiene 16 ecualizadores gráficos. Esta consola ya te permite que todas las salidas, al igual que todas, por el firmware, te permite que todas las salidas sean ecualizadas y comprimidas con los plugins de la consola. ¿Qué otra cosa les permite? Hay algo muy interesante. Véndanla como una consola de 32 canales que te va a permitir ecualizar por separado tu front of house y tus monitores. ¿Cómo se logra esto? Pues son 32 canales de entrada directos y otros 32 virtuales que si tú no los expandes de todas maneras están viviendo ahí. Y entonces tú vas a poder, por ejemplo, duplicar el micrófono del canal 1 del cantante, lo duplicas al canal 33, que no lo estás usando porque no existe, lo duplicas y haces la ecualización del canal 1 para sala y el duplicado que esté en el canal 33, lo mandas únicamente a un bus interno de monitorización y le aplicas una ecualización diferente y lo duplicas el 2 al 34, el 3 al 35, etcétera, hasta llegar hasta el 64. Y todos tus canales los vas a duplicar y vas a tener una ecualización diferente para monitorización y otra para sala, lo cual es extraordinario en una consola de $4000. Consideren que la SQ7 cuesta $4500 con 32 entradas, pero nomás se va hasta 48. Esta se va a 64. Todos los canales se pueden duplicar. Los buses de salida, los auxiliares, son flex mixes. Pueden seguir siendo matrices, pueden seguir siendo auxiliares, pueden seguir siendo subgrupos. Pero, por ejemplo, puedes dejar tus 16 salidas estándares sin modificar. Y los 16 que están virtuales, que no lo estás sacando por ningún lado físico, lo puedes utilizar como una ruta interna y mandar tu batería a una submezcla estéreo que se va a comprimir y ecualizar con los plugins de la consola gracias al nuevo firmware. Y te pueden regresar a la mezcla master sin gastarte un auxiliar físico. Tienes tus 16 salidas físicas de la consola intactas y estás utilizando las otras 16 virtuales o de red para hacer buses internos sin gastarte las salidas físicas. Y como tienes 8 procesadores de efectos, pues vas a poder mandar 2, 4, 6 procesadores de efectos diferentes a sala y
2, 4 o 6, dependiendo combinación, hasta llegar a 8 diferentes procesadores de efectos diferentes para monitores. Entonces tienes ecualización diferente para sala, ecualización diferente para monitores en 32 canales, procesadores de efectos diferentes para sala y para monitores, y puedes hacer submezclas sin gastarte tus auxiliares. O sea, es un poder que no se tiene en ninguna consola, de ningún precio, de este rango, en ninguna marca. Es la primera consola verdaderamente de 64 canales, que sí, directamente es una consola que la expandes y son 64 canales. Pero si la venden como les estoy diciendo, es tu consola de 32 con asteroides, con el doble de DSP para lo que quieras hacer. Entonces, piénsenlo así, dense ideas, como siempre les digo, cuando estoy hablando de las rutas, de todos los flujos ABB, pónganlo por escrito, háganse una listita. Yo mismo les voy a proporcionar esto mismo por escrito, pues para ayudarlos a cómo venderla. Cuando yo vaya a hacer las clínicas, voy a hacer justamente eso. Yo no voy a expandir la consola a 64 canales, ¿para qué? Yo voy a hacer 32 pistas de respaldo por USB mezcladas con 32 micrófonos. Eso va a ser una locura, ¿no? Vayan pensando todas las aplicaciones. Entonces no la vendan como una consola de 64 canales. Nadie necesita tanto, no en nuestro mercado. Pero la gente sí necesita una consola de 32 con el doble de posibilidades. Y eso es el poder que su servidor le ve a la consola de 64, y así es que la vamos a poder vender muy bien. Bueno, espero este video les haya sido de utilidad, así como el otro de las otras consolas, y nos vemos muy pronto en sus países. Cuídense.